Hola, me llamo Pablo Calderón y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Técnica de Manabí. Y hoy, para la materia de Derecho Constitucional, les voy a hablar sobre mi proyecto, el cual se trata sobre las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Bueno, en la introducción de este proyecto se habla que el derecho al debido proceso, el derecho fundamental, está garantizado por la Carta Magna, encontrándolo en el capítulo octavo de Derechos de Protección de la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Bueno, es un principio fundamental que advierte el derecho que tiene una persona que está siendo procesada a ciertas garantías mínimas, buscando el propósito de obtener una sentencia justa luego de haber sido oída ante un tribunal imparcial, competente e independiente. En el artículo 76 de la Constitución de la República se establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso e incluyen 7 garantías básicas. Esta investigación está basada en una de ellas, tal como ya la mencionamos, que es las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Bueno, y en esto se basa su análisis y demás. En cuanto al desarrollo, las garantías del debido proceso son parte de un derecho civil fundamental por su importante trascendencia social en el que las personas procesadas poseen la oportunidad de obtener una sentencia justa luego de haber sido oídas ante un tribunal de justicia de manera imparcial, competente e independiente. Bueno, el debido proceso consta de 7 garantías básicas, como ya se mencionó, y básicamente son la garantía de cumplimiento de las normas y derechos de las partes, la presunción de inocencia, no ser juzgado por un acto no tipificado en la ley, la no validez de pruebas que hayan violado la ley o la constitución. De haber 2 sanciones, se aplicará la de menor rigurosidad, la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones y el cumplimiento de 14 derechos de las personas a la defensa. Es importante distinguir que las 4 etapas que debe seguir una prueba para obtener su eficacia jurídica debe ser pedida, ordenada, practicada e incorporada al proceso y deben estar sujetas a los principios regidos de la prueba, establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, el juez no puede actuar de oficio para solicitar pruebas. Necesariamente deben las partes ser quienes soliciten las pruebas y el juez quien ordene la práctica de las mismas. La prueba como unidad y función de interés general no debe utilizarse para ocultar o deformar la realidad que puede inducir al juzgador o administrador del engaño, sino que debe estar sujeta a principios de lealtad, pro- probidad y veracidad. Eh, Decimos que la prueba tiene como objeto el hecho o los hechos de cuya existencia o inexistencia ha de convencer al juzgador o administrador, y bueno, por ello se determina la nulidad de pleno derecho de las pruebas que vulneren garantías constitucionales o derechos fundamentales en su obtención, que tiene el nombre doctrinario de prueba ilícita. Bueno, en la actualidad existe un aparente consenso sobre la necesidad de excluir las pruebas ilícitas del proceso penal. En ese sentido, el problema a estudiar es cuáles son los tipos de pruebas admisibles para alcanzar la verdad procesal sin menoscabar las garantías básicas de la persona procesada por el Estado en ejercicio de su poder disciplinario y a su vez evitar la impunidad que puede generarse como consecuencia de la exclusión de la prueba relevante, pertinente y contundente obtenida con transgresión a los derechos fundamentales establecidos en regímenes democráticos por los ciudadanos y, bueno, el derecho de la víctima a lograr la obtención de la justicia, la verdad, la reparación integral del bien jurídico que se ha vulnerado.
En este tipo de pruebas ilegales no son producto únicamente de la mala intención de los sujetos procesales, sino que también de un mal manejo de la cadena de custodia, ya que este tiende a crear la idea de que una de las partes forzó la prueba o la alteró, para que de esa manera se fortalezca su teoría. Bueno, y por estas circunstancias el tribunal juzgador está en la obligación de hacer respetar los derechos de las partes y anular aquella prueba que sea producto de una irregularidad, por cuanto el deber del tribunal juzgador no es únicamente aceptar cuál de las teorías es la verdadera o la más creíble, sino filtrar cuánta prueba considere indebida y bueno, es decir, que no haya cumplido con todo aquello que en derecho corresponde, conforme lo manifiesta el artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. La prueba, dependiendo de la legislación que la regule, tiene como característica que trata de descubrir la verdad procesal, misma que debe ser reflejada en un proceso judicial transparente del debido proceso y del proceso a la defensa. El COIP, el Código Orgánico Integral Penal, manifiesta en su artículo 498 que los medios de prueba son la prueba material o pericial, la prueba documental y la prueba testimonial. En cuanto a la prueba material o pericial, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito manifiesta que las pruebas materiales pueden ser cualquier cosa, desde objetos enormes hasta partículas microscópicas que se originaron en la perpetración de un delito y se recogen en la escena del delito o en lugares conexos. La criminalística y la prueba material están ligadas para lograr eficacia al momento de recoger los resultados materiales que son producto de la infracción penal. Bueno, también es la encargada de la recolección de las pruebas materiales, pero además se encarga de analizar estas mismas pruebas materiales. Bueno, la prueba documental es, según nuestra legislación penal, uno de los medios que permiten hacer patente de un hecho. Este medio de prueba está caracterizado por contener información escrita en letras, signos o bueno, también contiene datos electrónicos que deben ser plasmados en físico y que deben versar sobre el tema a materia de juicio penal. Bueno, en la prueba testimonial, según nuestra legislación penal, es el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la víctima y de otras personas que hayan presenciado el hecho o conocen sobre las circunstancias del cometido de la infracción penal. La doctrina señala que testigo es la persona que presencia o adquiere directo y supuestamente verdadero conocimiento de una cosa. Este medio de prueba exige dos requisitos fundamentales para que exista un testigo. En primer lugar, el testigo necesariamente debe pertenecer a la raza humana y además pueda percibir las cosas que suceden por medio de sus sentidos o al menos por uno. Asimismo, es necesario que el testigo pueda darse a entender de alguna forma, pues de no poder darse a entender, de nada servirá su presencia, pues no podrá comunicar lo sucedido ante nadie. Y bueno, como conclusión y opinión personal, la garantía básica del debido proceso que menciona que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria, sin duda es una de las garantías más importantes, puesto que prevalecen los derechos de la persona que está siendo juzgada por la autoridad competente. Y bueno, esta garantía también presenta tanto como ventajas y desventajas. En el mayor de los casos, como burla a la justicia, se presentan pruebas falsas o pruebas, entre comillas, hechas en busca del propio beneficio de la persona juzgada. Probar que estas carecen de eficacia probatoria es trabajo de peritos y demás organismos fiscales, quienes son los que tienen la última palabra sobre la prueba. Y bueno, la manipulación de las pruebas también las puedes volver nulas para la justicia, aunque éstas sean reales.
Lo recomendable es dejarlo todo en manos de la Fiscalía General. Gracias.